Bueno, buen día, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a Ágiles 2020 por la invitación y sobre todo también a ustedes por su tiempo. Y esta charla es sobre distintas lecciones aprendidas y recomendaciones al incorporar las pruebas de software como parte de la cultura del equipo. Cultura del equipo me refiero a un equipo interdisciplinario que está dedicado a la construcción de un producto, de una aplicación, de un software, ¿sí? Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Badel, soy de Uruguay, soy ingeniera en computación, tengo más de 14 años de experiencia en pruebas de software y durante estos años he tenido distintos roles. Actualmente trabajo como consultora y coach de testing y metodologías ágiles en Jigsaw Labs y además soy instructora y traductora al español del curso Agile Testing for the Whole Team, creado por Janet Gregory y Lisa Crispin en la plataforma de Agile Testing Fellow. He sido oradora en varias conferencias internacionales y he dado distintos webinars en distintas comunidades. Soy muy activa en la comunidad de Testing en Uruguay, donde coorganizo Testing UI. Testing UI es una conferencia sin fines de lucro y gratuita para los asistentes y surgió con el fin de difundir y compartir el conocimiento sobre testing. Voy a mutear, sí, porque estoy escuchando como un eco, perdón. No sé, ahí va. Eso no sé si lo puedes mutear tú, Lucas, porque no veo dónde está el botón acá. Ahí va. Gracias. Que surgió con el fin de difundir y compartir conocimiento de testing, sobre testing Uruguay y la región. Les comparto algunos enlaces por si quieren conocer más sobre la comunidad y también los invito a que se sumen a nuestro canal de YouTube, que pueden acceder a las grabaciones de los webinars y charlas de las distintas ediciones del evento y los webinars que estamos organizando desde que comenzó esta nueva realidad, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, los invito a que vayan a esta URL, www.menting.com, e ingresar con este código, y que les agradezco si ustedes pueden indicar cuál es su rol principal, ¿sí? Yo ahora bajo acá y pongo para que vayamos viendo los resultados. Acá podemos ir viendo, esta es la URL, ¿sí? Nos tomamos un ¿Podrías minutito. dejar el código un segundito así lo vemos? El Sí, código del MEMPI. el código es el que está acá arriba, 20 68 61 8. Y si quieren ver acá lo que sería el código de barra, se los dejo aquí. Hay un eco. Bien. Entonces ahí vamos viendo cómo es nuestra audiencia y está buenísimo de que sea bien diversa, para así podemos enriquecer las preguntas en la parte final y compartir experiencias o inquietudes con respecto a lo que veamos. Excelente, excelente, excelente. Me encanta que seamos todos con distintos, que haya diversidad de roles. Excelente. Bien. Acá cierro y comparto otra vez acá. Entonces, el día de hoy quise comenzar esta charla con esta representación gráfica de Katrina. No sé si a ella la conocen, ella es australiana, tiene un libro que se llama Practical Guide to Testing in DevOps, que es muy bueno el libro, y en particular esta es una captura del libro de ella, que en esta representación gráfica vemos los distintos roles involucrados a las pruebas según las distintas metodologías. Ella define como las pruebas como una actividad colaborativa y una responsabilidad compartida. Y desde mi punto de vista y mi experiencia, cuando uno comienza a adoptar las pruebas como una responsabilidad compartida a nivel de equipo, y cuando hablo de equipo siempre durante todo el contexto de esta sesión me voy a referir a un equipo interdisciplinario que incluye desarrolladores, testers, diseñadores, documentadores técnicos, etc. Entonces, en mi experiencia, cuando empezamos a incorporar un enfoque de pruebas en el cual se comparte a nivel de equipo la responsabilidad, hay distintos desafíos. Y uno de esos desafíos es que es independiente si uno está en un contexto ágil o de DevOps o en el proceso o la metodología que trabaje, es el desafío del cómo. Cómo nosotros como equipo comenzamos a incorporar las pruebas como parte de nuestra cultura, ¿sí?
A su vez, otro desafío desde mi punto de vista y experiencia es cuáles son las habilidades que nosotros necesitamos como equipo para tener estrategias de prueba que potencien las habilidades de las distintas expertices que tenemos en el equipo, pero a su vez cuáles son aquellas habilidades que tenemos que incorporar para hacer una estrategia compartida a nivel de responsabilidad con respecto a las pruebas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del manifiesto de testing, tenemos como distintas formas de ver cuál es el espíritu que hay por detrás, que es probar desde el inicio versus probar sobre el final, prevenir defectos sobre encontrar los defectos, entender la funcionalidad bajo prueba y entender cuál es la mejor estrategia para probar esa funcionalidad, construir el mejor sistema sobre romper el sistema y la responsabilidad del equipo sobre la calidad de las pruebas, sobre la responsabilidad de los testers. Entonces, el día de hoy yo les quiero compartir distintas lecciones aprendidas que he transitado en el camino de evangelizar y ser parte de un equipo interdisciplinario en el cual la responsabilidad de las pruebas y la calidad intenta ser una responsabilidad compartida tomando lo mejor de cada rol en el equipo. Algunas lecciones y ejemplos que les voy a compartir son de un equipo en el cual trabajé casi 9 años, que eso es muchísimo tiempo, lo cual nos permitió madurar en muchos aspectos y experimentar y adaptar muchas estrategias como equipo. Y otras de las lecciones y ejemplos que les voy a compartir es sobre un equipo que estoy trabajando hace un poco de un año, ¿sí? Ambos equipos tienen el mismo contexto de que son equipos interdisciplinarios dedicados a un producto y con los distintos roles que hemos hablado. Desde mi punto de vista, estas lecciones pueden verse como recomendaciones si ustedes están comenzando a trabajar en un contexto en el cual las pruebas son una responsabilidad compartida en el equipo, o si ya están en ese contexto, espero que puedan tomar nuevas ideas y potenciar las pruebas en sus equipos. La primera recomendación o lección aprendida que les quiero compartir hoy es el de construir un entendimiento común sobre testing a nivel de equipo, ¿sí? Es muy importante, independientemente de la estrategia de prueba que apliquemos, ya sea de manual o de automatización, es muy importante que a nivel de equipo tengamos un entendimiento común de esas estrategias, ya sea para comunicarnos en forma apropiada y sobre todo para entender las implicancias de las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, con respecto a la cobertura de nuestras pruebas, sobre lo que está dentro del alcance, sobre los riesgos de la estrategia de pruebas que estamos tomando. Entonces, es muy importante tener un entendimiento común para que sea la base para poder construir y empezar a trabajar en forma conjunta con respecto a las pruebas a nivel de equipo, ¿sí? Para construir ese entendimiento común, hay como muchas estrategias, y en particular hoy les voy a compartir 4 de ellas que en mi contexto han servido, entonces se las quiero contar para que ustedes tengan ejemplos de cómo ir hacia ese lugar, en caso de que entiendan que apliquen a su contexto también, ¿sí? Siempre hay que adaptar las cosas al contexto de uno, ¿sí? Pero hoy les quiero compartir algunas cosas puntuales. Nosotros hemos hecho muchísimas capacitaciones internas a nivel de equipo con respecto a las pruebas. Y ahí tuvimos como capacitaciones generales, que por ejemplo fueron algunas de terminología, por ejemplo para saber qué es una prueba de regresión, una prueba de sanidad, una prueba de humo, y así entender las distintas implicancias de cuando hablamos de una estrategia de este tipo de pruebas. También hemos realizado capacitaciones específicas de acuerdo a la estrategia de pruebas que queremos aplicar o incorporar en el equipo. Por ejemplo, hicimos algunas capacitaciones de lo que tiene que ver en pruebas exploratorias y heurísticas de testing, cuando el equipo entero comenzó a hacer pruebas exploratorias basadas en sesiones. Hicimos como una capacitación con lo que tenía que ver con heurísticas, para que el equipo tuviera más herramientas al momento de hacer un esfuerzo manual, ¿sí? También algo que nos funcionó muchísimo fue hacer pruebas de a pares, y ahí en 2 sabores, para evangelizar el entendimiento común con respecto a las pruebas. Entonces ahí el par es una persona que tiene un perfil muy fuerte en pruebas, con otra persona en el equipo que quizás su perfil más fuerte no son las pruebas, entonces como que aprende del observar y trabajar en equipo con el otro par. Y también lo hemos usado como
cuando tenemos en el equipo a alguien que tiene un conocimiento muy fuerte sobre un módulo, sobre una funcionalidad o un área del producto, y queremos hacer pruebas sobre ese módulo y también compartir el conocimiento a nivel de equipo, armamos esos pares, ¿sí? Algo que nos sirvió muchísimo, sobre todo al principio, cuando en realidad quisimos hacer esa transición de las pruebas las ejecuta solamente el rol de tester a las pruebas las vamos a ejecutar en distintos niveles, pero todos a nivel de equipo independientemente del rol. Empezamos, además de tener nuestras reuniones de planificación de la iteración, empezamos a tener en forma independiente, en forma semanal, en realidad, en forma por release en realidad, cuál era una reunión de kickoff con todo el equipo para definir cuál era la estrategia de prueba para ese release, ¿sí? Ahí lo que hacíamos era, para cada una de las funcionalidades, módulos, historias, no importa el término que quieran utilizar, es para lo que se acordaba como equipo de lo que se iba a trabajar para ese release, se definía la estrategia de pruebas, se mencionaban cuáles eran las actividades que se necesitaban para cubrir esa estrategia, ya sean de esfuerzo manual o de esfuerzo de automatización funcional, de performance, de seguridad, etcétera. Y se dividían esas actividades entre los distintos miembros del equipo según los expertise y también las fortalezas en los cuales cada uno era mejor haciendo algo para darle productividad. Después empezamos a tener unas reuniones de seguimiento que las teníamos en forma semanal, que el objetivo era reunir a todo el equipo y ver cómo iba la ejecución de esa estrategia con respecto al release, con respecto a cómo iba evolucionando el desarrollo del software que queríamos liberar. Entonces ahí principalmente teníamos dos objetivos. Uno de ellos era el identificar desvíos con respecto a esa planificación, ajustar nuestra estrategia al avance de desarrollo. Por ejemplo, si se había priorizado algo diferente y se iba a liberar algo intermedio a probar antes, bueno, ajustar la estrategia de pruebas, o si hubiera un desvío o se cambió la priorización de algo con respecto a desarrollo, también ajustar esa estrategia de pruebas. Y sobre todo el otro fin era no solo tener una estrategia que esté alineada al desarrollo, sino también que todo el equipo entienda en qué lugar estábamos con respecto a lo que queríamos a lo que habíamos definido que era nuestra cobertura para la liberación. Entonces ahí repriorizábamos también las actividades de testing, repriorizábamos la reasignación según cómo iba evolucionando eso. Después lo que nos sucedió en el tiempo fue que dejamos de tener estas reuniones de seguimiento porque las conversaciones con respecto a lo que eran las pruebas comenzaron a ser parte de nuestra cultura y se empezaron a dar en las dailies. Lo que estuvo muy bueno fue generar estas reuniones iniciales que nos generaron el hábito como equipo de tener esas conversaciones para adoptarlo como parte de la cultura y una vez que lo adoptamos, dejamos de tenerlas, ¿sí? Es como que nos ayudó para aceitar la máquina, por decir una forma. Conectando con esto, mi segunda recomendación o lección aprendida es muy importante fomentar las conversaciones sobre las pruebas a nivel de equipo. Nosotros, cuando tenemos un rol de testing muy fuerte en el equipo, tenemos como una responsabilidad de evangelizar lo que serían las pruebas a nivel de equipo y fomentar esas conversaciones para que sean explícitas para todos cuál es la estrategia de pruebas y cómo cada rol puede colaborar. Y nosotros para fomentar esas conversaciones podemos tener distintas herramientas, por ejemplo, los cuadrantes de pruebas ágiles, ¿sí? Estos cuadrantes de pruebas ágiles lo que hace es clasificar u organizar los distintos tipos de pruebas según el foco que tiene la prueba. Si son pruebas orientadas al negocio, si son pruebas que evalúan el producto como todo, si son pruebas que están orientadas a la tecnología o si son pruebas que ayudan o guían el desarrollo. Más allá de cómo se agrupan, porque hay algunas que se pueden agrupar quizás en los medios de los cuadrantes, lo que importa es nosotros a nivel de equipo explicitar cuáles son los distintos tipos de prueba que hay y nosotros cuáles pruebas nosotros entendemos que para nuestro contexto y nuestro release, cuáles de estos tipos de pruebas tiene sentido priorizar e incorporar para el cubrimiento de ese release, ¿sí? Y también nos sirve para decir, este tipo de pruebas no la vamos a hacer y es una decisión compartida a nivel de equipo. El mantener este tipo de conversaciones, el decir, bueno, vamos a realizar pruebas exploratorias, vamos a hacer pruebas de usabilidad,
en este contexto tiene sentido hacer pruebas de carga, pero quizás no vamos a hacer el tipo de pruebas de historias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener esa conversación explícita a nivel de equipo refuerza la responsabilidad compartida, porque la decisión de cuál es la estrategia del tipo de pruebas que vamos a hacer es una decisión a nivel de equipo, ¿sí? Y en general, el tener esa conversación nos ayuda muchísimo a definir el criterio de Dan de las historias y del release. Otra herramienta que nos ayuda a fomentar las conversaciones y que también involucra a todo el equipo, ¿sí? ¿Sí? Si alguien quiere consultar algo, comentar, háganlo. Yo no veo el chat, sí. No veo nada. Yo te quería preguntar algo. Sí. ¿Va a haber un espacio para hacerte preguntas? Sí, ¿o vamos a hacer, sí. Ahora? Va a haber un espacio al final para hacer preguntas. Si quieren, lo que hacemos, llegamos al final para cubrir un poco todos los temas. Está planificado para que queden entre 7 y 5 minutos al final. Bueno, listo. Te dejo seguir. Dale, gracias. Bien, entonces, otra herramienta que nos permite tener conversaciones a nivel de equipo es la pirámide de automatización. Que la pirámide de automatización clasifica en qué nivel podemos nosotros automatizar nuestras pruebas. Cada nivel tiene fortalezas, fortalezas con respecto al otro y tiene riesgos. Entonces es muy importante que a nivel de equipo tengamos esa conversación cuando decidimos automatizar. No es solamente quiero automatizar, sino a qué nivel y quiénes son las personas que van a colaborar en esa automatización, ¿sí? La siguiente recomendación o lección aprendida que les quiero compartir con ustedes hoy es el adaptar las estrategias de prueba a estrategias de equipo. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando tenemos un perfil muy fuerte de testing, tenemos, como cualquier otro rol en el equipo, una formación y un bagaje en el cual ejecutamos una batería de estrategias al momento de probar. Cuando nosotros extendemos esa estrategia a otros roles, es importante identificar para cada rol y para cada miembro del equipo en qué puede ser muy bueno con respecto a las pruebas. Por ejemplo, en el contexto del equipo que trabajé muchos años, Claudio, que era un desarrollador con un fuerte muy grande en lo que era el desarrollo del backend, en general siempre él colaboraba en la automatización de pruebas, desarrollando los frameworks que se necesitaban para dar soporte a las pruebas automatizadas del backend. ¿Y por qué hacíamos esa elección? Porque sabíamos que él era muy, muy bueno a nivel de backend, era algo que iba a dar mucho valor al equipo y que iba a dar soporte a las pruebas de automatización a nivel de backend. Entonces era algo que él iba a disfrutar hacer y iba a dar mucho valor al equipo. Después teníamos a Elena, que también era es una desarrolladora, y era muy buena con las pruebas exploratorias. Entonces ella en general siempre estaba involucrada en las estrategias del uso de mapas mentales, que es el ejemplo que les voy a mostrar ahora, porque ella identificaba variables y dependencias por conocer cómo estaba por dentro el código. Entonces, en general, los hallazgos de las pruebas exploratorias de ella eran muy buenos. Entonces, siempre cuando nosotros adaptamos una estrategia que incorporamos otros roles, es bueno que esa estrategia contemple las habilidades y expertise de los roles que se suman a participar en la estrategia, ¿sí? Entonces, brevemente les voy a contar una estrategia que fue una de las primeras estrategias que adoptamos como equipo al incorporar un enfoque compartido de responsabilidad, y fue cuando empezamos con un esfuerzo de pruebas exploratorias, con un esfuerzo compartido a nivel de equipo, ¿sí? Un mapa mental es una representación gráfica de ideas y conceptos y es una forma creativa y lógica de tomar notas usando símbolos, colores, palabras, líneas, imágenes. Y nosotros aquí lo que estamos viendo es un mapa mental para describir otro. En general, un mapa mental nos ayudan los colores a enfatizar o agrupar ideas. Podemos tener símbolos para representar la prioridad o el progreso. Tenemos flechas para representar dependencias. En el contexto de testing, los mapas mentales son una herramienta muy fuerte, no solo para dar soporte a las pruebas exploratorias, sino también puede ser para lo que es hacer el inventario de pruebas o para gestionar un plan de pruebas liviano, ¿sí?
En particular, en el contexto de lo que les voy a compartir hoy, les voy a compartir brevemente cómo adaptamos una estrategia de pruebas exploratoria con un perfil de tester a un perfil compartido a nivel de equipo, y cómo los mapas mentales nos ayudaron a que las pruebas exploratorias estén guiadas con conocimiento de testing para otros roles que no tienen su expertise en esa área, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue, para cada mapa mental, para cada área o módulo de la aplicación, definimos un mapa mental, ¿sí? Ese mapa mental se construía o se construye en forma conjunta con el tester y los desarrolladores que estuvieron involucrados en el desarrollo de esa funcionalidad, área o que está bajo prueba, ¿sí? Esos mapas mentales, al diseñarlos en forma conjunta con el desarrollador o los desarrolladores de la funcionalidad, nos ayudan a identificar variables y condiciones de prueba teniendo la perspectiva desde el código, que muchas veces cuando nosotros enfocamos una estrategia exploratoria es una estrategia de caja negra. Entonces, tener esa dimensión del desarrollador enriquece muchísimo el tipo de condiciones y variables de prueba a cubrir cuando hacemos la ejecución de las pruebas. Cada mapa mental, en nuestro contexto, lo que incluye son las condiciones, ideas y variables de prueba a cubrir para esa área, y ahí ese mapa mental nos ayuda a nivel de equipo a tener un entendimiento común sobre qué se quiere probar y cuáles son las variables de pruebas a cubrir para cada funcionalidad o área, según cómo hayamos particionado el dominio bajo prueba, ¿sí? Los mapas mentales lo que tiene es que permiten en forma muy fácil expresar dependencias entre variables de pruebas que son de la misma funcionalidad o módulo o entre módulos. Por eso nosotros pasamos de tener unos checklists a mapas mentales, ¿sí? Los mapas mentales nosotros los utilizamos como referencia para las sesiones exploratorias. Nuestra estrategia de pruebas exploratorias estaba basada en un enfoque basado en sesiones, entonces cada vez que se iba a ejecutar una nueva sesión de pruebas exploratorias, la persona que iba a ejecutar esas pruebas tomaba ese mapa mental y recorría las variables y condiciones de prueba que se habían identificado, ¿sí? Nosotros reutilizamos los mapas mentales. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tenemos un nuevo ciclo de prueba, es decir, una nueva versión del producto, no repensamos las condiciones y ideas y variables de prueba desde cero, sino que reutilizamos ese conocimiento. Y eso significa que si las personas que van ejecutando las distintas pruebas en las distintas versiones van variando en el equipo, ese conocimiento se va transfiriendo porque el mapa mental va evolucionando, ¿sí? Es decir, que ese mapa mental no se crea desde cero para cada versión del producto, sino que definimos las variables y en la nueva versión vemos si hay que extenderlo, ¿sí? Porque se extendió la funcionalidad o evolucionó la aplicación, o porque se nos ocurrieron nuevas variables. Y eso de que se nos ocurran nuevas variables sucede porque al no tener que pensar desde cero en cada ciclo de prueba, y ya tenemos todo ese esfuerzo de la iteración anterior, nosotros podemos pensar variables en más profundidad y podemos tener una cobertura mucho mayor. Entonces, si les interesa este tema, los invito a ver esta charla que di hace 2 años en la conferencia de Testinui, que en esta charla cuento cómo diseñamos los mapas mentales, es decir, cómo identificamos las variables de prueba y las condiciones, cómo las modelamos en un mapa mental y un ejemplo de cómo lo utilizamos, ¿sí? En el contexto de incorporar una estrategia de pruebas a nivel de equipo, aprendimos muchísimo, y en particular hoy les quiero compartir algunos aprendizajes, ¿sí? Perdón, ahí te piden el link que no lo pueden copiar. Igual voy a subir el material a la plataforma, voy a subir las PPTs, así que lo van a poder descargar de ahí. O sea, ahí en la plataforma donde está la agenda, en la sesión, ahora después que terminemos la charla subo el material, así les queda también todo el material por si les quieren bichar algo después. Entonces, con respecto a algunos aprendizajes que les quiero compartir hoy, es que a nivel de equipo comprendimos el esfuerzo que se requiere para una liberación. Eso fue porque todos estuvimos involucrados en distintos aspectos con respecto a las pruebas, ya sea manual o de automatización, de performance, o mismo de verificación de la documentación técnica. También a nivel de equipo se aprendió el impacto que tiene un arreglo en el código
con respecto al esfuerzo de las pruebas. Entonces eso tuvo como consecuencia que mejoramos el triage de los bugs, es decir, mejoramos cómo priorizábamos los bugs. Muchas veces el ajustar, el hacer un fix de un bug es cambiar una línea de código, pero el esfuerzo desde el punto de vista de las pruebas por la cobertura es mucho mayor. Entonces, dependiendo en qué momento se encontraba ese defecto, la prioridad, severidad que tenía, perdón, la severidad o el impacto a nivel del negocio que tenía, era cómo se priorizaba con respecto a si se mergeaba o no al ambiente de pruebas, ¿sí? También algo que tuvo como consecuencia el empezar a tener estrategias en que todos colaboramos en las pruebas, es que todas las personas en el equipo empezaron a tener conocimiento del producto más allá de sus actividades específicas. Eso sucedió sobre todo con los desarrolladores, el diseñador y el documentador técnico ya tenía como un conocimiento general de la aplicación, pero en general la estrategia de desarrollo era que los desarrolladores estaban enfocados en 1 o 2 módulos y no tenían como una visión muy grande del resto del sistema. El hacer pruebas cruzadas hizo que conocieran otras áreas del sistema y a veces identificaran dependencias con sus propios sistemas y en consecuencia también mejoraron lo que era la integración de su sistema, sus módulos con otros, ¿sí? Y algo que también mejoramos, el hecho de que todos a nivel de equipo estábamos reportando defectos y estábamos utilizando los defectos para las pruebas de regresión, mejoramos nuestra gestión de los incidentes. En particular les quiero compartir un campo que le agregamos, a los bugs, que era que cuando el desarrollador arreglaba el bug, lo que hacía era marcaba el riesgo de ese fix, ¿sí? Entonces, que lo clasificaban bajo, medio o alto. Entonces, las personas que iban a ejecutar pruebas de regresión, además de saber cuál fue el escenario que se arregló, según el riesgo que tenía el cambio en el código que había puesto la persona que hizo el fix, la persona que ejecutaba las pruebas de regresión, en base a esa información, lo tomaba como información para definir un poco cómo iba a cubrir o el esfuerzo que iba a invertir en las pruebas de regresión, ¿sí? Y eso como equipo dio mucho valor porque era como que mejorábamos nuestra estrategia de pruebas y cómo invertíamos el tiempo en probar también. También les quiero compartir, por un tema de tiempos que no lo voy a entrar en detalle, otro ejemplo de cómo a nivel de equipo colaboramos los distintos roles para aplicar una estrategia de automatización funcional a nivel de equipo, en el cual los distintos roles colaboraron según su expertise en lo que fue el desarrollo de todo un framework de automatización y fue toda la cobertura del diseño todo el diseño de cuáles eran los tests que se iban a incluir en ese framework o usar de ese framework para la cobertura, ¿sí? Entonces, si les interesa el tema, también los invito a ver este video, que es una charla que di el año pasado, sobre una estrategia de automatización a nivel de equipo, incorporando el expertise de desarrollo en el desarrollo de lo que serían los frameworks, y después cómo el perfil de tester ayuda a pensar en cuál es la cantidad mínima de casos para tener la mayor cobertura posible dada esta funcionalidad, ¿sí? Y ahora les quiero compartir la cuarta recomendación o lección aprendida, que es el tener un entendimiento común sobre el criterio de Dan, ¿sí? Y primero les voy a contar lo que no nos funcionó, para contarles después lo que nos funcionó, ¿sí? Nosotros inicialmente, cuando empezamos esa transición de tener un esquema, un enfoque de trabajo más tradicional a uno más ágil, nosotros en particular trabajamos mucho con Kanban, dijimos que íbamos a aplicar el mismo criterio de Dan para todas las historias o funcionalidades, no importa el desglose que tengan en su equipo, pero era para cada ítem que nosotros priorizábamos trabajar sobre algo, lo que hacíamos era definir el mismo criterio de Dan para todo. Eso lo que terminó pasando fue que no escaló, porque no todo tiene el mismo riesgo o el mismo valor del negocio, o no tiene como el mismo sentido aplicar esa misma estrategia de Dan para todo. Entonces lo que hicimos fue aplicar diferentes criterios de Dan según distintas variables. La complejidad de la funcionalidad, el riesgo de la solución, es decir, la algoritmia, la casuística o la integración con otros sistemas, qué riesgos tenían, y el valor que la funcionalidad o corrección tiene de la perspectiva del negocio, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacíamos era
cuando teníamos que hacer la planificación de esa funcionalidad o del release, dependiendo en qué nivel estemos de la planificación, nosotros lo que decíamos era, bueno, ¿qué tipos de pruebas necesitamos para el criterio de Dan de este objeto que estamos trabajando? Y ahí definíamos si íbamos a tener pruebas exploratorias, si íbamos a hacer mapas mentales, testbed, que era otro artefacto para hacer pruebas manuales, si íbamos a hacer automatización, a qué nivel, quiénes, etcétera, ¿sí? Entonces, lo importante fue que a nivel de equipo nosotros identificamos que el criterio de Dan nos servía más, iba acorde más a nuestro contexto según esas dimensiones, ¿sí? Y como consecuencia, al pensar mucho en el criterio de Dan y explicitarlo a nivel de equipo, que eso puede ser usando los cuadrantes, como ya vimos, o la pirámide de automatización, lo que nos ayudó también a mejorar es cuándo algo está pronto para probar dentro del equipo, ¿sí? O sea, la idea era que cuando empecemos a invertir nuestro esfuerzo en pruebas, por ejemplo, para unas pruebas de integración o de sistema, esté suficientemente estable para que no haya retrabajo, idas y vueltas. Entonces, el explicitar el criterio de Dan a nivel de equipo y a su vez hacerlo acorde según la complejidad de la funcionalidad y el riesgo y el valor, también tuvo como consecuencia que mejoramos nuestro criterio de algo está pronto para probar, ¿sí? Ahora brevemente les quiero contar la quinta lección aprendida, que es el ser dueño de tu proceso de trabajo, ¿sí? Uno cuando está en un contexto en que es un equipo que es autónomo y tiene la posibilidad de experimentar nuevas ideas para mejorar e incorporar, es importante tener esa autonomía, ¿sí? Porque la mejora continua es parte de la cultura del equipo. Y en particular les quiero contar dos cosas que a nosotros, por ser dueños del proceso, nos ayudó mucho. Nosotros invertimos muchísimo tiempo durante el refinamiento de las historias, porque nosotros ponemos como el foco en tener un entendimiento común desde el inicio con todos los roles, porque queremos que todos los roles participen según granularidad en entender lo que se quiere construir, el hacer preguntas para refinar lo que se quiere construir y así prevenir defectos que se podían haber identificado en ese refinamiento, pero a veces se encuentran al final del proceso. Entonces, nosotros en el refinamiento empezamos a incluir siempre al tester, además de tener al product owner y al desarrollador, es lo de los tres amigos, ¿sí? Para poder prevenir antes que encontrar defectos, ¿sí? El tester en general da mucho valor en esta instancia, en esta actividad, por el tipo de preguntas que hace, por la visión que tiene del producto, porque conoce los riesgos, las dependencias, qué cosas fueron problemáticas en el pasado, el impacto que puede haber. Entonces fue una actividad en que nosotros ajustamos la participación de quienes estaban y así hacer un shiftless testing, o sea, alinear al testing temprano, es decir, no solamente probar sobre el software construido, sino incorporar un mindset de testing desde la construcción, desde el inicio, ¿sí? Ya desde que vamos a concebir. Por eso los testers dan mucho valor también cuando tenemos los prototipos y queremos evaluar el diseño de interacción o cómo se integra con el resto, con lo que ya existe, porque tenemos esa visión general de lo que es el sistema. Hay alguien que está conversando, si puede mutearse, por favor. Gracias. Otra actividad que a nosotros que incorporamos, que le llamamos Early Testing, es una actividad que nos ayudó o nos ayuda a madurar funcionalidades que son muy complejas. Nosotros, por más que a veces particionamos funcionalidades en pedacitos más pequeños, muchas veces la casuística es muy compleja, entonces lo que hacemos es empezamos a probar en el propio ambiente de desarrollo para dar feedback temprano de cómo va madurando esa construcción, ¿sí? Y ahí es muy importante el tener una infraestructura para las publicaciones tempranas y que no sea un dolor las publicaciones en los distintos ambientes, ¿sí? Ahí es muy importante también tener una comunicación entre la persona que desarrolla y la persona que prueba, cuál es el alcance de lo que se podría probar por más que la funcionalidad todavía no está pronta para probar.
pero así vamos teniendo una retroalimentación temprana. Lo importante en mi experiencia es que el equipo tenga la autonomía de poder incorporar y remover actividades y reuniones según las necesidades del equipo, como les comentaba hoy. De la misma forma que nosotros al inicio habíamos incorporado unas sesiones de seguimiento para la estrategia, para ver el seguimiento y reajustar la estrategia y estar alineados con la estrategia de pruebas en forma semanal y después la removimos porque se formó parte de nuestra cultura, es importante tener como equipo la autocrítica, decir, necesitamos probar este experimento y ver si nos funciona, y remover aquello que nos genera desperdicio, remover lo que nos saca tiempo, o cosas que ya aprendimos y no las necesitamos porque ya son parte de nuestro hábito, ¿sí? Y por último, así nos quedan unos minutitos de preguntas, la última recomendación o lección aprendida es tener el apoyo de la gerencia, ¿sí? Eso que es, en mi experiencia, muchos de los cambios y mejoras a nivel de equipo siempre vienen en una dirección bottom-up. Es realmente importante, desde mi punto de vista, tener esa autonomía para probar nuevas estrategias y experimentos, pero también es importante tener el apoyo de la gestión, ¿sí? De management, para poder hacer esos experimentos, para que nosotros tengamos el tiempo o los recursos, por ejemplo, la infraestructura de herramientas o lo que identifiquemos que necesitemos, asignada. Es muy difícil si no tenemos como ese apoyo gerencial, hacer esos esfuerzos en forma individual a nivel de equipo. Y ahí mi recomendación es que es muy importante el compartir el por qué nosotros como equipo queremos experimentar o incorporar algo. Y siempre es muy importante en el por qué dar ese contexto para ayudar esa comunicación, para que la persona que quizás no está en el día a día tenga más información al momento de sí, está bueno incorporar esto, está bien, vamos a tomar este tipo de decisión que va a implicar tal cosa, pero entiendo el por qué vamos por ahí, vamos a hacer el esfuerzo de probar este experimento. Y ahí, además de compartir el por qué, la última recomendación es elegir en qué momento nosotros compartimos esos pensamientos e ideas para ser efectivos, ¿sí? Y a veces hay que ser pacientes. Entonces, para resumir, las recomendaciones o lecciones aprendidas que compartimos hoy fueron construir un entendimiento común sobre testing a nivel de equipo, fomentar conversaciones sobre las pruebas a nivel de equipo, adaptar las estrategias de pruebas a estrategias de equipo, tener un entendimiento común sobre el criterio de Dan, ser dueño del proceso de trabajo y tener el apoyo de la gerencia. Me despido con esta frase y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y a Ágiles 2020 por la invitación, y creo que nos quedan 5 minutos para preguntas o comentarios, si llega a haber alguna de ellas. Dejo de compartir, así los veo. Así los veo. Un montón, así que... yo no vi nada del chat, perdón, porque estaba en modo presentación. Mirá, a ver, entiendo que cuando vos hablas de equipos multidisciplinarios, estás hablando de equipos en donde hay distintos roles, están todos los roles y no de personas que hacen todas las actividades. Entendí eso de tu charla. Sí. A partir de eso, de esa concepción de equipo, si no automatizas las pruebas de aceptación, las pruebas funcionales, sí, ¿cómo hiciste o cómo lograste, o por ahí no lo lograste, sí, o qué experiencias tuviste para evitar que la actividad de testing, las pruebas de regresión o las pruebas de testing funcional, no luzcan a desarrollo waterfall, que no sea una fase más de un desarrollo cascada? En realidad no termina siendo un desarrollo cascada por la forma en que vos cuando planificas, bueno, si estás en un contexto de Scrum y estás planificando la iteración, la capacidad del equipo es la capacidad del equipo para esa funcionalidad que querés desarrollar y probar, ¿sí? Eso significa que cuando termina la iteración no es que recién quedó para probar, sino que en algún momento intermedio de esa iteración la funcionalidad tiene que estar publicada en ese ambiente y se va a probar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por más que tengas una estrategia manual, no te queda una cascada. Con respecto a tu pregunta de la automatización, en particular en este proyecto que fue, en este producto que trabajé 9 años, había un componente de automatización muy fuerte. Cuando tenés proyectos que son muy grandes o multiplataformas, y en general, cuando tenés una estrategia de automatización en distintos niveles,
la prueba manual no se elimina. Por más que tú tengas un conjunto porque el foco de la prueba de automatización es diferente al foco de la prueba manual. Cuando vos tenés una test suite de escenarios automatizados, el foco que tienes ese conjunto de pruebas, esos escenarios automatizados, no importa si son de aceptación, si están a nivel de sistema, de integración unitario, el foco que tiene es que no hayan regresiones con respecto a lo que se construyó. El foco, o sea, es decir, que cuando yo tengo una nueva versión del producto, lo que estaba funcionando sigue funcionando, ¿sí? Entonces tenés esa línea base de escenarios automatizados, y ese es el foco de la automatización. El foco del esfuerzo manual, que en realidad complementa la estrategia de automatización, es que por más que tú tengas ese set de escenarios, el foco de la prueba exploratoria es identificar posibles problemas que se inyecten por el nuevo código. Es decir, imagínate que tú tenías la funcionalidad A y la funcionalidad A tenía una cobertura de test automatizados que le da un nivel de confianza al equipo de que si no fallan no hay regresiones, ¿no? Ahora, en la segunda iteración se agrega el módulo B. El módulo B tiene cierta dependencia con el módulo A. Entonces, nosotros agregamos los tests de este módulo y seguramente los tests de la integración los vamos a agregar más adelante. Entonces, el foco de la prueba manual es que variables que no están automatizadas nos identifiquen problemas que la cobertura de la automatización no hace. Es decir, como que se complementan, tienen focos diferentes. A ver Sí. si entendí. O sea, sí, las dale. regresiones tienden a no ser manuales, sino tienden a ser automatizadas. Hay un porcentaje de automatización y vas a tener un porcentaje manual, porque el foco de lo que te garantiza la automatización es diferente a lo que te garantiza la exploración. No significa que después en tu siguiente iteración agregues. A ver si terminé de entender. A ver, dale. La idea es darle un foco más de exploración, pruebas más exploratorias a todo lo que sea manual, sobre todo en las funcionalidades que están incluyéndose en este release. Exacto. Y sacarle el peso o tratar de automatizar lo más posible las regresiones y tratar de trabajar más en lo que sea regresión manual. Sí, es algo así. Perfecto. O sea, no 100% así, pero sí. Lo que agregaría a la frase que tú comentaste, Sebastián, es que en realidad, en general, cuando nosotros automatizamos, por un tema de completitud, no tenemos una automatización 100%. ¿sí? Nosotros tomamos determinadas decisiones con respecto a la cobertura, y eso está bien, porque ahí pueden haber decisiones de esfuerzo, puede haber decisiones de tecnología, hay cosas que se deciden no automatizar y está bien. Entonces esas cosas también se hacen a través de manual, ¿sí? Lo importante es tener presente que cuando nosotros vamos a hacer esas pruebas exploratorias, es buscar el tipo de problemas que la cobertura de la automatización no tiene foco, ¿sí? Y para optimizar esa prueba exploratoria, para que no sea una exploración miro lo que se me canta, sino que en realidad tengo un pienso por detrás, las pruebas exploratorias nosotros las basamos en los mapas mentales porque identificamos las variables y las ideas a cubrir. Entonces la persona que va a ejercitar esa funcionalidad no es que en forma ad hoc va y prueba, sino que está guiado por esos variables o posibles problemas. ¿Sí? Claro, gracias. Buena pregunta. Sí, estamos en horario, tal vez nos podemos quedar unos minutitos más. Ahí Milagro había hecho una pregunta por chat y hay varias preguntas por chat. De todas maneras, quiero invitarlos a que después pueda continuar por Discord, digamos, en el canal del track, estaría bueno. Bien. Bueno, gracias. No sé si la hago ahora o vamos directo a Discord. ¿Podemos ahora? ¿Llegamos? Sí, creo que sí, porque es en 10 minutos la otra, ¿no? Sí, en 15 continúa la otra en esta misma sala, pero podemos quedarnos 5 minutos más si quieren. Bueno, nada, mi pregunta era, vos hacías hincapié en que los equipos son multidisciplinarios, entonces a mí me gustaría saber cómo estaban, qué composición tenían, y creo que ahí alguien dijo que sí, que le interesaba, para saber cómo, digamos, cómo manejaste esa, toda la transición. Y otra pregunta es si en tu definición de Dan estaba incluida, creo que ya lo dijiste, pero me gustaría saber si en tu definición de Dan estaba incluida el 100, digamos,
estas dos patas de las pruebas estaban incluidas dentro de la misma iteración. Exacto. No sé, nosotros trabajamos con sprint, pero dentro del mismo sprint sí, lo que pasa es que ahí cambia, cuando el foco es por sprint, ahí cambia un poco. O sea, nosotros estábamos enfocados con un tema de Kanban. Entonces, en realidad, con Kanban, ok. Bien. O sea, pero en realidad adoptamos algunas cosas de Scrum, o sea, porque en realidad usábamos el concepto de la capacidad de equipo del Work in Progress, entonces nosotros en realidad trabajamos con ese enfoque, pero teníamos, por ejemplo, las ceremonias de Scrum. ¿no? Con respecto a cómo se dio la conversación de la transición, fue como un poco... éramos 2 testers en el equipo, ¿sí? Habían varios desarrolladores, había un diseñador visual, un diseñador de interacción, un documentador técnico y un product owner. Estábamos todos en Uruguay. Perdóname, ¿el documentador técnico te referís a un analista funcional, algo por el estilo? El documentador técnico, en el contexto de nuestro producto, era la persona que se encargaba de definir todos los textos y el tono de voz de los mensajes a la aplicación, de generar los manuales de usuario, los videos de capacitación, etc. Como un gestor de contenido, digamos. Ok, bien. Entonces, estábamos todos integrados en el mismo equipo, estábamos todos físicamente en el mismo lugar, en Uruguay, excepto el product owner que estaba en Estados Unidos. La empresa era una empresa americana. ¿no? Okay. Y la empresa en un momento tomó la decisión de que en realidad iba a haber un tester por equipo y que en realidad se tenía que el equipo a readaptar a cómo probar. Entonces ahí la conversación fue, bueno, si nosotros en realidad queremos tener este tipo de cobertura, queremos hacer este tipo de estrategias de prueba, yo sola como persona no puedo producir lo que producen 6, 7 desarrolladores. Porque, por ejemplo, la cantidad de líneas de código que tiene un proyecto de automatización es mucho más grande muchas veces que la cantidad de líneas de código que tiene el propio producto. Entonces era inviable ya desde el inicio que una persona pueda cubrir lo que producían 6, 7 personas. Entonces ahí la conversación fue bueno, ¿cómo me van a ayudar? Porque en realidad el producto no es mío y tampoco es de ustedes, es de todos y todos tenemos que colaborar en algo. Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue como definir distintos pasos. No fue todo de golpe, sino que primero yo empecé a armar estos artefactos para hacer esa transferencia de conocimiento para el esfuerzo manual. Entonces lo primero que yo tuve que comunicar como tester es cómo yo pruebo, porque para el equipo era, Claudia está probando, pero nadie sabía si estaba haciendo pruebas de regresión, si estaba haciendo pruebas exploratorias, si estaba haciendo testbeds, si estaba haciendo mapas mentales. Entonces, lo primero que sucedió fue, bueno, esa transferencia, bueno, ¿qué implica probar? Cuando nosotros estamos probando, ¿cuáles son las distintas estrategias? ¿Cuáles son los riesgos de las distintas estrategias? Bueno, cuando yo voy a probar del esfuerzo manual, ¿cuáles son las variables de prueba? ¿Cómo las cubro? Etcétera. Bueno, nosotros, yo ahora que sabés un poco más de mi mundo, ahora déjame generar artefactos en el que tú puedas colaborar conmigo y así tenemos esa responsabilidad compartida. Y así surgieron los checklists, que fue el primer enfoque. Después los checklists los maduramos a los mapas mentales. Con la automatización pasó algo medio similar. A mí me gusta mucho la automatización del backend, porque tengo un perfil técnico fuerte, pero claro, el esfuerzo que requiere eso es como un proyecto de desarrollo en sí mismo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a distribuir ese esfuerzo en el equipo? Entonces yo quedé más como una arquitecta de la solución, de la automatización, y después todos los demás programan y yo hacía revisiones de los tests de ellos. Y ahí veíamos la cobertura. Ahí sí, tenemos que ir cerrando porque va a venir la otra sesión, pero yo voy a subir el material, va a estar mi email de contacto por si me quieren escribir, y también voy a estar conectada en Discord, así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, espero que les haya resultado de interés, y bueno, nada, obviamente que siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? O sea, no es que estamos en un escenario ideal en todo, y siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, lo importante es el autocrítico a nivel de equipo y compartir esos dolores para sanarlos juntos. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, que disfruten la conferencia. Nos estamos viendo. Gracias, saludos desde Uruguay. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias.